buenas tardes. Bien, vamos a esperar a que se conecte nuestra invitada de hoy, que ya está aquí. Y le estoy pidiendo que entre. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal, María? Muy bien, aquí estamos, preparados. Preparadísimas, ¿verdad? Qué bien, Elena, verte, qué guapísima estás. ¿Tú Tú no has también. pensado una vez dedicarte a esto de la televisión o algo así, un poco el mundo en fin, de los grupos televisivos, por ejemplo? No, aunque ya hiciste tú tus pinitos en aquel momento. Madre mía, ha pasado mucho de todo eso. Mucho tiempo, ¿verdad? Ha pasado mucho. Oye, pues te voy a decir, fíjate, cuando entraron, los primeros chicos entraron allí, en la famosa academia, todavía teníamos la peseta. Imagínate, ¡buf! Y ellos vivieron el cambio de la peseta al euro. O sea, entraron con peseta y salieron con euro. Increíble. O sea que lo vivieron de la casa. Sí. O sea, cuando se transformó la moneda, bueno, tú debías de ser una niñita, supongo. Bueno, me acuerdo, Me acuerdo. Pero fíjate cómo generó en la gente, le generó mucha incertidumbre el cambio de moneda, y se estuvo muchísimos meses hablando de lo que suponía, de que si se habían encarecido los precios, de que si era un rollo, que nadie entendía el euro. Y bueno, y nos adaptamos al cambio, quiero decir. Pero estos chicos, para ellos fue, bueno, y además menudo cambio económico también para ellos, ¿no? Porque entraron en peseta, salieron con euro, pero tuvieron que aprender muy rápido a saber cómo funcionaba. Por ejemplo, cuánto estaban ganando en euros, claro. ya no eran pesetas. Bueno, María, déjame, porque ya tenemos a la gente aquí conectada. ¡Ay, qué bien! Veo nombres de gente, ¡qué bien! Sí, la gente está aquí. Mireia, Vicente, Regli, he visto. ¡Qué bien, qué gusto! Pues igual reconoce algo esta Mireia. Y te voy a presentar, María, para aquellas personas que no te conocen, que es raro, pero bueno. María Palacín, os presento, es una mujer, pues bueno, bárbara, porque ella es doctora en psicología, es directora del máster Autoliderazgo y Conducción de Grupos, que ahí lo tienes, muy bien, y del curso experto Avances en Habilidades de Liderar de la Universidad de Barcelona. Además es coordinadora del área de Psicología de los Grupos y profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Además, ahora lo estábamos comentando, para los que os habéis incorporado más tarde, ella pues, fue pionera en esto de televisar los grupos y lo que sucede en los grupos, además en una situación que creo que no es bien la que estamos viviendo, pero ella fue la primera psicóloga que estuvo con las primeras ediciones de Operación Triunfo, que de alguna manera también estaban con cierto aislamiento. Y bueno, pues el gusto de tenerte hoy aquí, un gustazo, y muchas gracias por estar. Ella es referente en psicología de los grupos, y un poco pues la intención es de que nos hable sobre ese título, Yo cambio, tú cambias, el grupo cambia. Y nada, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues tenía ganas de este encuentro contigo aquí en el medio. Me apetecía, además. Yo soy un poco atrevida porque tú me prometiste hacer esta entrevista y yo digo, pues vale, sí, que es un directo, un live de Insta, pues venga, sí. Porque yo me metí con todo este tema de las redes un poco sabiendo que las redes son necesarias, son una manera de estar conectado con el mundo, con la sociedad, con las personas. Y pensaba en este mes, que ya llevamos un mes de confinamiento, ¿qué hubiera sido si no hubiera sido gracias a la tecnología, a las redes, a las conexiones, al poderte comunicar?
hubiera sido terrible, ¿no? O sea, de verdad un aislamiento con confinamiento, sí que es terrible, ¿no? Pero un confinamiento donde te puedes comunicar, porque el ser humano necesita comunicarse, necesita expresarse, contar, escuchar, hablar con las personas, ¿no? Podríamos estar mucho tiempo confinados siempre y cuando la comunicación no nos fallara. Esto es clave, ¿no? Entonces, yo muchas veces hablo con personas y ¿cómo lo llevas? Digo, pues yo lo que es el confinamiento, mira, no lo llevo mal, porque sigo trabajando, trabajo más que antes, si quieres, pero sobre todo porque te comunicas con las personas. Y yo, por ejemplo, con nuestro equipo, creo que hemos tenido más reuniones de las que hemos podido tener el último mes presencial. Tendríamos que medir a ver si eso nos ha servido para cohesionarnos más o para estar más coordinados, que yo creo que sí, porque el trabajando exige más planificación, exige más coordinación y también es una prueba de fuego para los equipos, ¿no? Bueno, no sé si es de esto de lo que querías hablar, pero tú ya sabes que a mí me enciendes un poco y yo me tiro a la piscina. María, me dicen a ver si te puedes bajar un poco la cámara, que no se te ve bien la cara. Sí, perfecto. ¿Ah, sí? Estupendo. Vale. Fantástica. Bueno, yo cambio, tú cambias, el grupo cambia. Es una situación, estamos en una situación, ¿no?, de crisis, no solo sanitaria, sino que ya se está como preveyendo, ¿no?, una situación crítica, y esto va a llevar cambios. El otro día leía yo a un filósofo, Edgar Morin, y decía: las crisis pueden favorecer la imaginación creativa o provocar la regresión. Sí. ¿De qué depende que estemos en una imaginación creativa o que esto nos lleve, ¿no?, a un lugar pues de más malestar? ¿De qué depende? A ver, la gente ahora puede estar viviendo un cierto malestar por las situaciones, muchos malestares, quiero decir, porque hay gente que lo está pasando mal por razones obvias que todos los días lo vemos en las casas, en la televisión. Pero es verdad que las situaciones de crisis nos llevan muchas veces a superarnos, ¿no? O sea, si no hay una carencia, no hay una superación. El ser humano necesita de tener cierta hambre, digo yo, que hambre puede ser traducido de muchas maneras, ¿no? Cierta adversidad, cierta crisis que le permite superarse, que le permite crecer y para eso pues tiene que usar, como bien dices, la imaginación. La imaginación nos hace crear. Tenemos la posibilidad de imaginar siempre. La imaginación nos hace visualizar algo, nos hace, ¿cómo te diría?, dibujarlo en nuestra mente y construirlo con nuestra imaginación hasta que lo hacemos realidad, ¿no? Entonces es el traer aquí algo que está allí, es hacerlo real aquí, ¿no?, presente, y esa es nuestro poder de imaginación. Entonces, para eso se necesita cierta carencia, cierta parte adversa. Pero es verdad que si esta tiene un umbral demasiado elevado, puede retraernos en exceso, ¿no? Si las carencias son muchas, nos va a hacer excesivamente vulnerables, nos puede sacar del terreno, o sea, nos puede echar del camino, nos tira lejos y puede que haya mucha gente que pueda quedar, pues bueno, muy maltrecha, ¿no? Muy perdida. Entonces, tenemos que estar ahí, ¿cómo te diría? Tenemos que tener una resistencia personal importante, ¿no? Esto salía hoy publicado, que tú lo has leído, Elena, pero... Y ayer en La Vanguardia también. Y el otro día en La Vanguardia, exacto. Y yo hablo de la resistencia personal como una característica que es diferente de la resiliencia. O sea, se habla mucho de la resiliencia, que es esta capacidad de sobresalir de una experiencia traumática y que la persona sea capaz de superarse a sí misma. Realmente la capacidad que necesitamos como humanidad, como grupo, como personas, como grupos familiares incluso, es esta capacidad de resistencia personal, es decir, caracterizada por
tener un compromiso con nosotros, cuál es mi propósito de vida, cuál es mi objetivo, no olvidarnos, tenemos que tener esa orientación que nos invita pues, a seguir, tener el reto que es de alguna manera vivir la situación como una posibilidad de crecimiento, de desaprender algo y aprender nuevas habilidades, nuevas competencias que nos son necesarias ahora. Y después la cuestión del control, ¿no? O sea, si uno se ve controlado por la situación, se vive que no es capaz de poder hacer nada, pues cede el control de lo que puede hacer a los demás, a la vida, y se trata de que esta situación, en la medida de lo posible, sientas un cierto control. Tú puedes controlar un espacio de tu vida, puedes controlar un aspecto de tu trabajo, puedes controlar aspectos de cómo te sientes, de cómo te relacionas, con quién quieres hablar o no, y eso te va a ir permitiendo ir ampliando ciertos espacios de control. Entonces, la resistencia personal es control, es reto vivido como oportunidad de aprendizaje y compromiso contigo, ¿no? El compromiso contigo. Hay un compromiso ¿no? en esta situación con uno y una misma, pero también estamos viendo, ¿no? que hay cierto compromiso social, grupal, de estar con esas personas que igual esa resistencia pues pueden, bueno, tenerla en estos momentos, por lo que comentabas ahora, por tener pues una decadencia pues mucho más intensa que el resto de personas. El grupo puede ayudar a esas personas a comprometerse, aunque sus recursos personales sean insuficientes. Sí. Un grupo te puede hacer mejor, como también te puede hacer peor. Entonces, en la medida en que hay la posibilidad en situaciones de este tipo, podemos ver lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano. Que lo estamos viendo, ¿verdad? Lo estamos viendo. Entonces hay este fenómeno de la polarización, de ver lo mejor y de ver lo peor, es encontrar o es en el grupo aquellos recursos que te faltan a ti, encontrarlos en el grupo que te los puede dar, ¿no? Y hay muchos grupos que están dando recursos, muchos grupos, o que se han generado grupos de manera espontánea para proporcionar recursos a personas con carencias, o bien porque están solas, o bien porque se sienten mal, o bien porque están viviendo la experiencia de una manera con excesiva incertidumbre y por lo tanto se ven muy, muy perdidas, muy desorientadas, o porque realmente pues, están viviendo pues, tristemente pérdidas, situaciones muy lamentables. Y el grupo tiene esta posibilidad de reparar, tiene esta posibilidad de dar recursos, tiene esta posibilidad de minimizar, sobre todo, las distonías que muchas veces me habéis oído decir y que tú misma las explicas, ¿no? La soledad, minimiza la soledad, minimiza la incomprensión, minimiza la inseguridad, minimiza la insatisfacción y la inferioridad. Estas son emociones negativas que todo ser humano siente y que de alguna manera el grupo es un reparador para que estas emociones puedan sentirse menos, tal vez. Pon un grupo en tu vida, elígelo bien y da, pero recibirás. Qué bonito. El dar y recibir, que además ahora estamos, bueno, algunos seguramente de una manera más activa y otros quizás de otra manera más pasiva, pero sí que se está observando que hay grupos, colectivos que se están poniendo mucho en el dar y en el recibir y en el no compartir estos recursos. Tú como experta de grupos y como alguien referente en saber, ¿no?, los procesos que se dan en un grupo, estos cambios que se están dando ahora y que de alguna manera ponen en evidencia lo bueno del ser humano, ¿son cambios que van a permanecer en el tiempo? ¿Son cambios que se van a dar ahora de una forma intensa y luego pues se va a diluir, se van a transformar? ¿Son cambios fugaces? ¿Esto cómo pasa en los grupos? Pues yo tengo la sensación de que se da en los grupos o en estas situaciones hay un efecto como
muy eufórico, ¿no? Es decir, de movilidad rápida, de generación rápida, pero esa tensión, esa euforia, ese estar disponible al otro de una manera mantenida en el tiempo, de manera extensa, eso es imposible, eso no va a poder ser. O sea que va a haber una tendencia a volver a una cierta normalidad, ¿no? Entonces, algo puede quedar en el pozo, algo puede quedar, pero no se va a poder mantener en el tiempo. O sea, hay que ponerle, fíjate, yo siempre digo, hay una frase que digo siempre y es, competir nos sale natural y cooperar hay que querer hacerlo. Entonces, este momento ha sacado lo peor y lo mejor y se está viendo mucho de lo mejor, pero también sale de lo peor, ¿eh? Estamos viendo... Sí. Salimos a aplaudir a las 8, ¿vale? Pero también en las comunidades hay personas que escriben y que no quieren al dependiente de la verdulería o al médico que va a trabajar cada día. Entonces, tienes los dos polos. Entonces, de alguna manera, esta voluntad de cooperar, esta voluntad de dar, esta voluntad de ofrecer y servir, realmente te digo que hay que quererla hacer. Y al ser humano le sale más naturalmente competir y no le sale naturalmente cooperar. El cooperar es una, ¿cómo te diría? Es algo que hay que forzarse a hacer. Por ejemplo, esto en los grupos, a los que lideran grupos, tienen que crear, recrear, de qué manera pueden generar cooperación en el grupo. Tienen que pensarlo, porque la tendencia es lo contrario, ¿no? Entonces, ¿se mantendrá después? No se va a mantener. Habrá una cierta línea basal que no se superará, es decir, que quedará un pozo, pero bajará bastante. Entonces, ¿se puede generar de alguna manera recordar esto? Tendríamos que poder recordarlo. El ser humano olvida rápidamente, ¿no? La historia nos recuerda. ¿Cómo vamos olvidando episodios que no son tan del pasado, ¿no? Bastante recientes, y por lo tanto tenemos que hacer mucho esfuerzo. O sea, hay un autor que si lo recuerdas, que es Homans, ¿no? Que habla de las normas y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, porque se haya dicho una vez en el grupo una norma, ¿esta permanece y se realiza? No. Las normas muchas veces, aunque yo las tenga muy claras, hay una tendencia a decaer, a perder el esfuerzo las personas en realizar esas normas. Por lo tanto, tenemos que estar como muy pendientes y muy activos en recordar las cosas, en activar. Somos así. Somos así. Yo ahora estaba, cuando decías que somos de esta manera, ¿tú crees que nos va a costar mucho volver a la interacción que teníamos antes en los grupos, de forma presencial, Sí, nos va a costar. Nos va a costar porque el miedo se queda, hay miedo. Y el miedo se queda como, te diría, dibujado en nuestro cuerpo, en nuestro físico, en nuestras emociones. Entonces nos vamos a mirar con más suspicacia, nos vamos a acercar con temor, vamos a tener miedo de acercarnos. La piel con piel va a ser algo que nos vamos a tener que currar, pero de lo lindo, de lo lindo. Ya como cooperar, ¿no? Ese esfuerzo de volver a las interacciones y al piel con piel. El piel con piel va a ser algo difícil de recuperar al corto plazo y a medio plazo. Es más, yo siento que podría cambiar la medida de las distancias, ¿no? Las distancias de relación, este famoso cuadro que nosotros explicamos cuando hablamos de las relaciones interpersonales, pues seguramente después de este episodio va a cambiar, está cambiando ahora y cambiará después. Nos acercaremos con ese temor, este espacio personal que nos rodea, que es un espacio personal que solemos defender siempre en el transporte público, sobre todo ante desconocidos,
pues va a ampliarse un poco más. Este espacio va a ser un poco más amplio, pues del metro y medio que se está hablando y que, bueno, perder ese miedo, ese temor, costará mucho tiempo. Entonces, solo con mucha confianza, con esfuerzo y con cooperación, que tú lo decías, me dejaré acercar el otro, ¿no? Que se acerque el otro o yo acercarme, pero será muy diferente. María, quisiera también preguntarte, aunque no haremos esto muy largo, porque además... Para no cansar al público. A la gente. Pero tú también como especialista y referente en el liderazgo, en la gestión de equipos de trabajo, ¿no? Tanto en el sector privado como público, etcétera, ¿qué mensaje les darías ahora a líderes de equipos que pueden estar encontrándose? Mira, saca algo. Mira, pensando en esta entrevista, ¿sí? Para mí hay una palabra que es muy importante, que un líder nunca debe olvidar. ¿Vale? Y no sabía que me ibas a preguntar esto, ¿eh? No tenía ni idea. Pero es verdad que cuando he colgado esto aquí, máster de grupos, me he encontrado un globo. Y yo hay ejercicios que uso mucho los globos y por eso supongo que me lo he encontrado, porque sería de alguna... Y la palabra que quiero poner ahora aquí es esta. No sé si se ve, pero aquí dice ilusión. Ilusión. La ilusión es la gasolina de la vida. Si no tienes ilusión, no puedes emprender nada. Tienes que acordarte de tu ilusión para de alguna manera poder tener resistencia personal y contagiar la resistencia para que sea colectiva, para que tu grupo se ilusione contigo. Tú tienes que contagiar eso. Como líder tienes que hacer eso. Y a veces una no tiene la fuerza o los recursos o las ganas o le da rabia hacerlo. De hacerlo. ¿Por qué? Porque ese grupo de tu energía para que cree en él. El primer día de clase con los alumnos. Y una vez un grupo, al final del curso, me regaló un ilusiómetro que lo tengo en el despacho de la facultad. Y es algo que, de alguna manera, pues, me hacen recordar, cuando lo veo, de que la ilusión es necesaria para hacer las cosas de la vida, para tus proyectos, para servir al otro, para construir. Hoy hace falta, y nos va a hacer mucha falta, y el líder tiene que hacer eso, confiar, cooperar, querer cooperar y sumar. Si algo no suma, apártalo. Construir. Tienes que hacer que la gente construya. Cuando las personas están derrotadas, están mal, tienes que hacer que construyan algo, que hagan algo por sí mismas, para que de alguna manera eso les haga sentirse útiles, les haga sentir que suman, y a partir de ahí pueden dar a los demás. Pero mientras eso no lo hagan, no pueden dar a los demás. Tienen que construir. La ilusión. La ilusión. Qué bonito, María. Pues vamos a dejarlo aquí. Yo creo que ha sido un chute de ilusión tú esta tarde. Espero que las personas que nos hayan seguido hayáis disfrutado. Gracias por seguirnos en este directo. Y nada, por aquí alguien decía que la ilusión eres tú. Y es verdad, María, siempre ilusiona y siempre es un chute de energía escucharte, porque tienes unas palabras bellas y sabias,
y yo te agradezco de corazón que te hayas arriesgado a este nuevo medio. Y yo todo lo que tú me invites, tú ahí te estás. sigo. A lo que me invites te voy a seguir. Pues lo vamos a dejar aquí. Gracias, Que Belén. una buena tarde-noche y nos vemos por las redes. Cuando quieras. Adiós a todos. Adiós, buenas noches. Adiós.